La realidad es que hoy, cuando hablamos de contrapeso e independencia judicial, cierto es que nos parecemos a esos países. ¿Por qué? Porque lo que buscan es precisamente lo que tú has entendido, tener o detentar en una sola persona que es el titular del Ejecutivo Federal a nivel macro. Muchos países lo están buscando, evidentemente, aquí, Estados Unidos, en Europa, claro que se busca tener ese oficiosa. He de decirte que la Corte Interamericana ha emitido sentencias precisamente, digamos, criticando o denostando y no aceptando el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Entonces, son dos elementos que sí son contradictorios a los derechos humanos. Habría que informar al Estado mexicano que para poder haberlo hecho, debió haber previsto cuáles iban a ser las consecuencias o los efectos de haber sido renuente a disposiciones que la Corte Interamericana ya tiene. La acción 1 de BEPS, evidentemente, aunada a las otras 14, están buscando combatir la evasión fiscal, pero fueron diseñadas para combatir sobre todo a las multinacionales. Okay. Países como México tomaron estas recomendaciones, incluso este propio plan de acción contra BEPS, creado por la OCDE y por el G20, lo hicieron suyo, y en el 2013 se genera la gran y más importante reforma fiscal, que trata de ir con la tecnología, ¿no? Con la revolución tecnológica que llaman muchos como García Novoa. Okay. Desafortunadamente, a México no le alcanzaba para hacer una reforma. Mis queridos amigos, les doy la más cordial bienvenida a su programa, El Arte del Derecho Fiscal. El día de hoy me encuentro muy contento porque por fin se me hizo tener a una persona que he invitado desde hace mucho tiempo y apenas hoy pudimos concretar una fecha, pero me da muchísimo gusto porque ella es una persona que es un referente en el ámbito tributario internacional y sin duda es una de las mejores fiscalistas que tenemos en este país. Y quiero darle la bienvenida a la doctora Giovanni Ramírez Amayo, a quien de verdad de corazón te agradezco mucho que estés aquí en el canal. No, hombre, gracias a ti, Josué, como te decía, hasta que se nos dio la oportunidad de platicar. Y aquí estamos para poder platicar los temas más importantes que tenemos hoy en México en el ámbito de tributación y tributación internacional. Sí, claro. Miren, amigos, el día de hoy vamos a platicar del impacto de la reforma integral mexicana en la tributación internacional. ¿Y quién mejor que Giovanni, que nos venga a platicar de tributación internacional, que es la experta en esos temas? Y me gustaría comenzar. A ver, yo creo que una reforma integral comenzó, salvo tu mejor opinión, desde que se reformó el Poder Judicial, desde que hicieron toda la reestructura del Poder Judicial. Lejos de que eliminaron las salas, lejos de que disminuyeron el número de ministros que están para la Corte, creo que desde ahí viene una reforma muy, muy importante para México, ¿no? Y a mí me gustaría que nos platicaras, porque se habla mucho allá afuera, de que nos comparan con otros países, ¿no? Y dicen, la reforma, toda la reestructura del Poder Judicial, en donde ahora eligen jueces, magistrados y ministros a través de voto popular, se asemeja a países como Bolivia, se asemeja a países como Venezuela, tal vez. Desconozco si hay algún país europeo en el cual se asemeje a esta reforma que hicieron, porque pues bueno, muchos se quejan de que el poder ya solo se concentra en una sola persona, ¿no? Porque decían, a ver, el Ejecutivo está del color del poder, del partido que tú quieras, ¿no? Para no poner aquí ni discutir, ¿no? El Legislativo pareciera que va de la misma manera, ¿no? Porque trae el mismo color del Ejecutivo, ¿no? Y ahora con la reforma del Poder Judicial pareciera como que están incorporando también pues al mismo partido, ¿no? Donde se decía que a lo mejor el Poder Judicial podía ser un poquito independiente a estos dos poderes, ¿sabes? Lo que a mí me gustaría que tú nos platicaras ¿es verdad esto? ¿Es verdad que nos parecemos a otros países como Bolivia, Venezuela y no sé, Cuba, ¿no? Se me ocurre. ¿Es verdad esto? Y si sí o si no, también me gustaría que me platicaras si hay algún país europeo que tenga algo similar a lo que nosotros tenemos. ¿Cómo ves? Pues muy bien, me encanta el enfoque que le estás dando. Esta reforma integral precisamente inicia, como bien dices, con la reforma judicial. A partir de esa reforma judicial, evidentemente, se impacta la tributación tanto nacional como internacional. Y me gustaría hablar de dos conceptos importantes para poder responder a tu pregunta en específico. ¿Nos parecemos o no a países que desde una perspectiva realmente tributaria
por un lado, y jurídica en lo general, pues no tienen ninguna garantía o seguridad jurídica para el gobernado. Entonces, desde esta perspectiva, quisiera primero hablarte en palabras muy sencillas del contrapeso. Evidentemente, vamos a perder una independencia judicial que antes existía, como tú lo vislumbrabas, al margen de que haya o no un partido político de determinado color, sí se tenía la garantía de una independencia judicial. Pero sobre todo, y lo que más me importa a mí, sabíamos que la gente tenía la capacidad, que los órganos jurisdiccionales estaban integrados por personas, jueces o magistrados que tenían la capacidad y la experiencia para poder en algún momento dictar una resolución que sí tuviera un expertise, tuviera un grado de conocimiento, que tú como abogado al final haciendo litigio podrías incluso analizar o reflexionar y sobre ello volver a combatir o en algún sentido hasta cierto grado estar conforme con una resolución. La realidad es que hoy, cuando hablamos de contrapeso e independencia judicial, cierto es que nos parecemos a esos países. ¿Por qué? Porque lo que buscan es precisamente lo que tú has entendido, tener o detentar en una sola persona que es el titular del Ejecutivo Federal a nivel macro. Muchos países lo están buscando, evidentemente. Aquí, Estados Unidos, en Europa, claro que se busca tener ese control absoluto. No obstante, no es la mejor vía. No tendría que haber una reforma judicial, porque además quiero decirte que cuando empezamos a estudiar esos temas, nos dimos cuenta que muy probablemente alguien muy letrado de parte del gobierno pudiera defenderse diciendo, a ver, no somos Bolivia, no somos Venezuela, más bien somos una copia de Estados Unidos. Porque además te comparto que Estados Unidos trae un sistema en donde los órganos jurisdiccionales conformados por ese tipo de personas que te comento, pues son integrados y son electos. Pero ahí hay una diferencia fundamental. Se eligen a nivel estatal o local, pero a nivel federal, claro que tienen una línea diferente. Y por supuesto, hay algunos principios que tienen que seguir tanto en el momento de la designación como en el de la remoción. No van a ser sujetos nada más a que un tribunal, a que el Poder Ejecutivo, a que alguien del Poder Ejecutivo diga, ¿sabes qué? Ya no vas a ser más ministro, ya no vas a ser más magistrado o ya no vas a ser más juez. ¿Por qué? Porque al Poder Ejecutivo no le conviene o porque al Estado no le conviene. ¿Esto en qué deriva? Evidentemente, en un declive y, por supuesto, en una probable ausencia del Estado de Derecho en los próximos años. En la materia tributaria hay un gran impacto, del que evidentemente vamos a tener que platicar en esta charla, pero que me gustaría mucho sí dejar el precedente para efectos de esta pregunta, de que en la medida que nosotros como litigantes o ustedes como gobernados no muevan un dedo y permitan sentencias como esta, cuando tenemos la oportunidad, hoy por hoy, 2025, cerrando casi el año, de llevar asuntos hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando lo que tú puedes realmente atacar desde el día 1 es la inconstitucionalidad o incluso inconvencionalidad de una norma. Yo creo que en esto podríamos resumir la pregunta que tú me formulas. Fíjate, y es muy interesante porque ves que ahora, el 1 de septiembre, que entró el nuevo Poder Judicial, el poco tiempo que llevamos de aquí, del 1 de septiembre al 16 de octubre, creo que han sucedido muchas cosas y los han acabado, o sea, por las opiniones que dan, por el desconocimiento que se ve que tienen, por esta famosa carrera judicial que se señala que pues muchos pasaron, pues para poder llegar a eso, ¿no? Que cuando eliminan las salas, hay gente que dice, pues es que estaban las salas para las especializaciones, ¿no? De ciertas materias. Y entonces, no me gustaría a mí juzgar si es bueno o malo porque me voy a echar todo el mundo encima, ¿sabes? Pero me gusta mucho lo que comentas porque coincido contigo, creo que fue en declive esa reforma al Poder Judicial para el tema de nuestro país, ¿sabes? Me gustaría ahora preguntarte, en un país europeo, ¿habrá algún país europeo que tenga algo similar a lo nuestro? Yo desconozco, no sé tú. Mira, muchos quieren comparar a México con España. La Ok. realidad es que no es ni siquiera un parangón que pudiéramos nosotros utilizar, porque al menos en España, en Italia, en Francia, hay un órgano supremo digamos, del Poder Judicial, que evidentemente es autónomo y es independiente. Solo con eso podría decirte, no podríamos compararnos a ellos. Oye, la manera en que se designan puede ser por elección popular, sí, pero probablemente cuando llegan a tener ya esta asignación, tratan de cuidar el hecho de que no se dejen presionar, porque en algún momento, y eso sí pasa en Estados Unidos, les ayudó con la campaña. Entonces, en Europa son un poquito más, digamos, selectivos, más evolucionados, y cuando ya tienen el estandarte, digamos, de un ministro,
o el cargo de un juez o de un magistrado lo hacen valer a través del conocimiento, la preparación, insisto en ello, la competencia, para que no haya en ningún momento la mínima oportunidad para que sean criticados o juzgados como han sido criticados en nuestro país. Entonces, si pudiéramos comparar, realmente yo te diría, no podemos ahora, hay muchos países, incluso el año pasado, durante este año, cuando todo esto estaba tan digamos, importante, tan urgente en nuestro país, podíamos ver hacia otros países, hacia otros continentes y nos encontrábamos con algunos casos o ejemplos donde prácticamente estábamos siguiendo la misma línea, donde parecía ser que México estaba volteando a ver a Polonia, estaba volteando a ver a otros países y decía, yo voy a ser como ellos. Entonces, sí estoy haciendo las cosas bien porque esto va a permitir que se acabe la corrupción. Sinceramente, no lo veo así. Yo fui parte del Poder Judicial, yo sé que no te lo he compartido. No sabía. Fue muy poco tiempo, eso he de compartirlo, pero el tiempo que estuve, a mí me consta realmente que tenías que prepararte, tenías que estudiar. No era un tema de corrupción, o no había siquiera un indicio mínimo de que un quejoso podría acercarse a ti como funcionario, como servidor del Poder Judicial de la Federación. Yo no dudo que los hubiera, ¿no? Porque mucha gente me lo ha dicho, me lo ha compartido, es que eras muy ingenuo, muy inocente, porque claro que había. Bueno, si lo hubiera, hoy te puedo decir, serían los menos. Hoy sí, con claro. Ese sistema no podemos saber de entrada los compromisos que se puedan tener. Yo creo que desde ahí partimos con una diferencia radical con Europa. No hay manera de que en Europa, y no digo que no haya corrupción, claro que la hay aquí en Timbuktu, hay corrupción, pero no en el nivel macro y no en el sistema judicial. Creo que ahí son un poco más cuidadosos. Aquí vamos a empezar a ver, desde mi perspectiva, resoluciones que no tengan pies ni cabeza. Esa es la gran preocupación que se tiene, ¿no? Yo creo que por ahí podría ser. No hay un comparativo. Oye, no tan descarado, ¿no? Claro, y no hay una comparación, ¿no? Sí, o sea, claro. realmente yo digo, a ver, ¿cómo vas a comparar a un país europeo con un país en América Latina? Y no por sentirnos inferiores, sino justo por ese tipo de palabras. Oye, es que hay más cinismo, hay más falta de vergüenza, hay más... O sea, de pronto tú te vas a encontrar con resoluciones. No digo que antes no las hubiera, antes de la reforma. Claro que te encontrabas con resoluciones que decías, a ver, ministro, a ver, magistrado, a ver, juez, ¿de dónde sacaste esta idea? ¿O por qué intentaste forzar esta tesis? ¿O por qué intentaste aplicar esta que tampoco te correspondía en un caso que, si bien se parece, no es el mismo? O sea, sí era cuestionable, pero no al nivel que vamos a encontrar ahora sentencias y resoluciones en estos días, ¿no? Creo que esa es la gran diferencia y no podríamos decir que hay un país al que le estemos copiando y insisto, si alguien se atreve a decir lo que estamos en Estados Unidos, tampoco podemos compararnos con ellos. Sí, claro. Y fíjate que me interesa mucho el punto que mencionas, cómo van a resolver ahora, ¿sabes? Porque, salvo tu mejor opinión, lo inconstitucional lo hacen constitucional. Exacto. Lo que a grandes luces parece inconstitucional o es inconstitucional, demostrado con la Constitución, las resoluciones que han dado, pues te dicen, no es inconstitucional, y le buscan pies a donde no los tiene, ¿sabes? Claro. Entonces, imagínate si así están resolviendo, no sé tú qué pienses, por ahí se hablaba de una reforma al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde pareciera, o no sé tú, pero si quieren hacer lo mismo que hicieron con el Poder Judicial, ¿no? Claro. Digo, no se lo echaron porque no está dentro del Poder Judicial, pero... Es muy fácil absorberlo, Josué. Es muy fácil. De hecho, muchos han dicho, es que a ver, ¿en dónde o en qué parte de la reforma se dice que va a desaparecer el tribunal? Como bien dices, Josué, no necesitamos ser expertos para entender hacia dónde van. Y muy probablemente, y perdón que lo diga con esas palabras, se llame el Tribunal Administrativo del Bienestar. Perdón que lo diga, pero es muy probablemente que así sea. Y que ahora tenga un enfoque diferente para las juzgadoras y juzgadores que han sido designados magistrados del tribunal. Sí, realmente es preocupante, al menos en el caso del Poder Judicial de la Federación, se dieron la oportunidad de querer hacerlo legítimo, de legitimarlo a través de las elecciones populares. En el caso del tribunal, como bien sabes, es una facultad propia del Ejecutivo que se está tomando muy en serio y que evidentemente puede poner en peligro de entrada la existencia o la estructura que se tiene actualmente bajo la denominación que quieras y con las facultades que quieras, evidentemente restringidas o regladas, ¿no? Sí, claro. Con una línea totalmente del Ejecutivo Federal, lo cual es muy preocupante porque si ahorita tú tenías la esperanza que a nivel Tribunal de Justicia Administrativa te dictaran una resolución favorable pues, al quejoso, al actor, pues ahora resulta que
ya no vamos a tener esa garantía, ya no vamos a tener esa oportunidad o esa esperanza. Mucha gente que se dedica al litigio hoy está preocupada. ¿Y a qué nos vamos a dedicar? ¿Al litigio? Si eres litigante, no puedes dejar de ser litigante. Pero en un escenario como este se preguntan, claro, y es la mejor oportunidad que tenemos para llevar los asuntos a la corte. Porque ahorita hablabas tú, Josué, de un tema de inconstitucionalidad y que se les ha hecho muy fácil, pero va a ser muy difícil volver convencional lo que es inconvencional. Quiero que sepas que una de las cosas que yo siempre les digo a los alumnos, a las personas con las que tengo oportunidad de platicar en los foros, en los programas de radio, es no tengas miedo. Desde la oportunidad 1, en la que puedas hacer valer un derecho, que yo en materia tributaria le llamo caso de aclaración, para mí ese es el principal medio de defensa no oficial, lo que digo es, a ver, desde ahí invoca el artículo 1 constitucional, pero no lo invoques por invocarlo, invócalo con la idea, con la línea de que vas a tener que combatir en algún momento o desde ya la constitucionalidad y la convencionalidad de una norma. Porque eso es lo más importante. Cuando tú te empiezas a preparar sobre derechos humanos, por supuesto que estás del otro lado. Sí, claro. Yo no vamos a acabar la entrevista jamás porque quisiera preguntarte tantas cosas. Adelante. Es que ahorita que decías de si eres abogado y litigas, pues te toca litigar, ¿no? Claro. Pero ahora con esto del amparo, yo sé que no es nuestro tema, pero los que meten amparos y dices, pues ¿a qué me dedico? Pues a meter amparos, ¿no? Y justo ayer, el día de ayer, sale en el Diario Oficial, ya, ahí está tu reforma a la ley del amparo. Claro. Otro día te invito para platicar del amparo, claro, porque no nos va a dar el tiempo, pero no sé si te gustaría comentar algo, si no, sí, para solo pasar al hacer una, digamos, precisión al respecto. Estoy asombrada, igual que muchos colegas que somos amparistas o que podemos en algún momento tomar como referencia el amparo como un medio de garantía o un medio garantista del gobernado. Estoy asombrada sobre todo con, evidentemente, la imposibilidad de generar suspensiones y por el otro lado, el que ahora ese principio que nos han enseñado desde la preparatoria muchos de nosotros o que entendemos, a pesar de no ser abogados los que no lo sean, oye, a ver, una retroactividad, ¿a quién se le ocurrió? Pues decía lo de la inconstitucionalidad. Claro, y eso también, si hay una violación a derechos humanos, claro que es inconvencional, pero ¿quién se nos explica? ¿Sabes? Esa es una de las cosas que yo siempre me pregunto y lo pongo en foros. A ver, ¿sí saben que esto les va a tocar en algún momento? Es decir, que lo que están generando para proteger hoy su función, en 5 o 10 años les va a caer de vuelta. ¿Quién nos dice que ellos tengan que poner un amparo? Y lo vemos hoy, lo vimos hace un mes, cuando gente, PEP, tuvo que interponer amparo, y a ver, si era un mecanismo único en donde se garantizaba aparentemente la observancia de los derechos humanos de los gobernados, pues ahorita con estas dos restricciones, de las cuales nada más quiero hablar rápidamente, estamos en duda, ¿no? Y es lo que te decía yo, a ver, ya no va a haber una suspensión, bueno, entonces ¿para qué era el amparo? ¿No? Y la otra, pues vamos a tener esta limitante, evidentemente, de la retroactividad. Sí, claro. O sea, ¿a quién se le ocurrió? Y en un transitorio, para que no se viera tanto, ¿no? No, para los que no llegamos hasta abajo. Exactamente, ¿no? Los que no leemos las letras chiquitas, efectivamente. Muy bien, yo. Ahora quisiera pasar a otra reforma que considero también fue parte de esta reforma integral mexicana, porque igual del Poder Judicial podremos hablar muchísimo. El 31 de diciembre de 2024 publican en el Diario Oficial una reforma que también dio, pero para mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque al tener la mayoría calificada, pues están haciendo de la Constitución lo que quieren. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, reforman el 19 constitucional en el que señalan que ves que vienen los delitos que se consideran ameritan prisión preventiva oficios y nos incluyen el contrabando y la expedición de comprobantes fiscales falsos. Primero me gustaría preguntarte, porque creo que se vincula con la parte internacional, el tema de derechos humanos y todo lo que se ha cuestionado de la prisión preventiva oficiosa, porque dicen, es que estás juzgando a alguien sin todavía, pues realmente saber si sí o si no, ¿sabes? Me gustaría conocer tu postura. ¿Cómo pegan los derechos humanos en este tema de prisión preventiva oficiosa? ¿Y qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es muy interesante esa pregunta que me plantea Josué, y para ello necesitamos remitirnos a los precedentes. Recuerda que de manera precedente o de manera anterior a esta que tú me comentas, ya en México se habían atrevido
a insertar en la Constitución a modo de reforma, porque a mí me parece un atrevimiento, decir, a ver, todos los delitos fiscales merecen prisión preventiva oficiosa. Oye, todos no, a ver, nada más específicamente evasión fiscal, ¿no? Claro. Y venta de facturas, ¿ok? Con los conceptos, con las críticas técnicas que se han hecho, lo vamos a hacer muy, muy rápido de entender, muy digerible. Dice la Corte Interamericana, nosotros tenemos una jurisprudencia que se tiene, que evidentemente está en contra de este tipo de disposiciones constitucionales. Y justo por lo que tú comentas, hay dos premisas, dos principios que se vuelven un derecho humano bastante importante, que son acceso a la justicia y debido proceso. Si tú no tienes hoy, Estado mexicano, la posibilidad de decirle a tus gobernados, mira, tú tienes un recurso efectivo legal para hacer valer tus derechos humanos a través de un mecanismo que se está precisando en la propia normativa o incluso en la violación al debido proceso, porque yo debía haber seguido un proceso para determinar si eras o no culpable. No, hoy de entrada en naming and shaming, lista 69B. Te mandan a una lista 69B, hoy te pueden sancionar suspendiéndote por el Plan México si es que tu objeto no está acorde con tus timbrados, con los conceptos que tú timbras o que tú facturas, pueden suspenderte en el RFC y sanciones similares que podemos platicar más adelante, pero que evidentemente tú dices, a ver, ¿hubo un debido proceso? ¿Quién llevó o cómo se llevó? Ah, es que el artículo 69B del Código Fiscal lo prevé y sí se llevó el procedimiento y tú tenías algún plazo para demostrar que sí había materialidad, que sí había existencia de las operaciones. Muy bien, que además, dicho sea de paso, la autoridad, qué bueno que lo hace, confunde los conceptos, ¿no? Y de pronto te habla y brinca de materialidad, de existencia, recaracterización, razón de negocios. A ver, son cosas diferentes, sí se relacionan, pero no me puedes decir hoy que una actividad no existe cuando realmente lo que estás haciendo es recaracterizármela y luego me dices que evidentemente, oh sí, reconozco que te compraste un caballo, pero lo vestiste de cebra o lo pintaste de cebra. Y luego, como yo lo digo, yo le llamo a eso fascismo fiscal, porque yo lo digo, ahora es elefante. Ah, caray, tu recaracterización me salió muy cara, ¿no? Ese tipo de cosas evidentemente violenta. Y siendo más objetiva en este apartado, cuando hablamos de una confrontación entre lo que está previsto en la Constitución actualmente para el efecto, vamos a hablar de la venta de facturas, de una generación de facturas, y que sí amerita prisión preventiva oficiosa, he de decirte que la Corte Interamericana ha emitido sentencias precisamente, digamos, criticando o denostando y no aceptando el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Entonces son dos elementos que sí son contradictorios a los derechos humanos. Habría que informar al Estado mexicano que para poder haberlo hecho debió haber previsto cuáles iban a ser las consecuencias o los efectos de haber sido renuente a disposiciones que la Corte Interamericana ya tiene. Me dicen, es que a ver, las resoluciones que ha emitido la Corte, las jurisprudencias, no son vinculantes con el Estado mexicano. ¿Quién dice que no son vinculantes? Tú estás adherido al Estado, alguien fue e interpuso un asunto, vamos a llamarle así por hacerlo simplista, para el efecto de que se resolviera sobre la jurisprudencia que ya hay, sobre los criterios de la Corte Interamericana. ¿Sabes cuál es una de los grandes defectos que se tienen a nivel de litigio? No estamos familiarizados con llevar a la Corte asuntos fiscales. Pues, ¿por qué? Porque alguna vez alguien nos hizo creer dentro de la Corte, y no derivado de la reforma judicial, que todos los asuntos tributarios no tienen una esperanza a nivel macro en derechos humanos. ¿Por qué? Porque hay evidentemente una ponderación de derechos donde lo que prevalece es el interés colectivo, el interés de la colectividad. Yo no estoy de acuerdo con esa postura. Para mí, si hay una violación de derechos humanos a un gobernado o a un contribuyente, pesa y es tan importante como la propia colectividad. Hay que ver qué es lo que me estás diciendo. Oye, me estás violentando, me estás exhibiendo, me estás llevando a naming and shaming, pero ¿bajo qué contexto? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿No? Creo que esa es la parte más importante. No estamos alineados a la jurisprudencia de la Corte. Si hay violación de derechos humanos y específicamente algunos hablan de presunción de inocencia, obviamente. Yo un poquito más técnica, te digo, debido proceso y acceso a la justicia. Sí, claro. Oye, qué interesante todo esto que nos dices, porque rescato muchas ideas que dices, pero quisiera comentarte algo. Justo yo también había visto que está esta famosa jurisprudencia que emitimos aquí en México, donde dicen, donde ya habían determinado que esa jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues sí te hacía, como que era obligatoria acatar por los jueces aquí en México, ¿no? Después sale otra, más actual,
que señala, no es obligatoria, solamente es casi como que es un criterio que necesitas observar, pero no te hace vinculante, como tú lo mencionaste. A ver, a lo mejor yo estoy confundido y en atención a mi ignorancia te quisiera preguntar, ¿realmente no podemos o no es obligatoria esa jurisprudencia para México? Lo veo así, no sé tú. ¿Ves que en el 133 o 136 constitucional, 33. si no me equivoco, está la famosa pirámide de Kelsen, ¿no? Donde ves que hasta arriba la Constitución, tratados y demás. No sé si esta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos encaja en algún apartado de esta famosa pirámide de Kelsen para poder nosotros decir, no, sí la tenemos que acatar, ¿no? O no sé si forma parte integrante de la propia Constitución para nosotros utilizar esta jurisprudencia, porque yo creo que sí sería obligatoria, salvo lo que ya más o menos tú nos decías, pero no sé tú cómo lo ves, o sea, No, claro. cómo determinaron que no, o sea... Esa es mi postura. Sí. Realmente lo dicen, es que a ver, si en esta jurisprudencia no me fincaron una responsabilidad del Estado, que es la sanción, entre comillas, que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a un asunto específico, para un Estado específico, bueno, pues entonces no es vinculante a México. La realidad es que en atención al 133, quiere decirte que fui amante, defensora férrea de ese artículo. Incluso en algunas tesis, en algunos trabajos que me presentaban, corregía, porque mi postura siempre fue, de verdad, no sé si muy conservadora o muy constitucionalista, pero yo decía, el 133 de la Constitución, yo aprendí bajo la pirámide de Kelsen, quiero decirte que esa pirámide, desde alguna perspectiva, fue superada aparentemente por muchos estudiosos, y ya no hay más pirámide de Kelsen. Los chicos que hoy estudian Derecho no saben ni qué es eso, yo siempre se los recuerdo. Les digo, yo aprendí con esto. Y para mí la pirámide de Kelsen es intocable. Hasta arriba la Constitución, pero a un lado están los tratados internacionales cuando se trata de derechos humanos. De hecho, dice el artículo 133, el orden jurídico supremo, el orden nacional, palabras más, palabras menos, estará integrado por la Constitución, tratados internacionales y leyes federales. Siempre dice que los tratados internacionales y las leyes federales estén adheridas o no contravengan a las disposiciones constitucionales. Eso dice el 133. Derivado de la reforma de la que tú platicabas del 2024, que para mí fue un suicidio constitucional, perdón, pero así fue. Sí, ¿no? O sea, yo decía, es que a ver, toda la vida defendí el 133, ¿qué les voy a decir ahora a las personas? Ya no lo puedo defender más. ¿Por qué? Porque ya no tenemos realmente una constitución como la que teníamos antes del 24. La tenemos ahora, ok, con todas las digamos, adendas que le han hecho, estas cosas sui generis que nos caracterizan en nuestro país, evidentemente a modo, porque ahora lo que antes era inconstitucional, si yo reformo la Constitución, se vuelve constitucional. ¡Qué fácil! Total, tengo a todo el Poder Legislativo aquí. Eso es algo muy cierto. Entonces, evidentemente aquí lo importante es saber y decir, ¿me es aplicable o no me es aplicable? Si el tratado internacional es relativo a la observancia, reconocimiento de los derechos humanos, es obligatorio para nuestro país. Oye, pero es que la Convención Americana de Derechos Humanos es una cosa y la jurisprudencia que emite la Corte es otra. Estamos adheridos y como tal, la propia Convención te obliga a que las disposiciones tengan que ser observadas. Tenemos criterios diferentes. Un constitucionalista te puede decir que no es vinculante. Desde mi perspectiva y en lo general, claro que lo es, Josué. Claro. Y fíjate que no lo había visto así. Más bien pareciera como que en tema de derechos humanos está súper arriba, ¿no? Claro. O sea, como que no puedes dejarlo por debajo de lo que es la pirámide. Y como estamos hablando de prisión preventiva oficiosa y que es un atentado contra tus derechos humanos, pues parecería que sí debería ser obligatoria, ¿no? O bueno, yo podría concluir con todo lo que nos dices que debería de ser obligatoria. Claro, Josué, y de hecho yo te decía, a ver, cuando yo defendía el 133, siempre vi a los tratados a un lado de la Constitución. Claro. No encima, a un lado. Oye, pero ¿qué prevalece, el tratado o la Constitución respecto de un tema de derechos humanos? Tiene que prevalecer el tratado. No lo puedo yo, y tú sí lo puedes ver encima de la Constitución, claro, sí. Yo no debería verlo así. Sin embargo, claro que si el tratado está de alguna manera contradiciendo la Constitución, pues evidentemente tienes que irte por el tratado, ¿no? Que aquí, insisto, muchos por la naturaleza propia de la Convención, por la naturaleza propia de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana, dicen que no es vinculante. Para mí lo es. Lo que me preocupa, Josué, y se lo he dicho a todo el mundo, ¿qué va a pasar si se le ocurre al Estado ahora denunciar la Convención y decir, ya no soy más parte de la Convención?
Sí, Eso sí, sí sí. que es preocupante. O sea, si saliéramos de ahí, entonces Sí, sí ya podríamos decir, claro, y ya entonces esto sí, ya no mira, me aplica. ya no más. Entonces sí ya no litigamos, porque ¿cuál es el sentido de litigar, no? Sí, sí, Y sí. entonces sí regresaríamos a la época ancestral en donde todos hacíamos mediación, ¿no? Claro, Porque claro. la mediación la traes inherente, o sea, es algo que tú tienes que hacer, sobre todo en materia tributaria. Cuando me dicen todos asustados, es que hay una ley específica de los medios alternativos que no entiendo y cómo la vamos a aplicar y quién la va a aplicar y cuáles son las reglas y tal. Yo les digo, a ver, contador, a ver, abogado, no te preocupes. Tú y yo somos mediadores desde que empezamos a atender a un auditor. Desde que atendemos una facultad de gestión somos mediadores, Claro. porque al final de cuentas esas son capacidades que te tienen que representar o caracterizar para poder llegar a un acuerdo con la autoridad, ¿no? Y Sí, no claro. hablo de un acuerdo económico, no hablo de corrupción, no, señor. Ya sé que te cuesta trabajo entender mi modelo de negocio, ya sé que te cuesta trabajo entender mi contabilidad, mis registros, mis operaciones. Yo te las explico y soy mediador, ¿no? Sí, Yo sé claro. que mucha gente dirá, no, Giovanni, ser mediador implica una especialidad o un estudio más profundo. Yo lo sé, tengo una amiga a quien admiro mucho que se dedica a esos temas y que respeto su trabajo, pero también he de reconocer que todos tenemos esas capacidades y habilidades y que Ujú. tendríamos entonces que regresar a esos tiempos para que no lleguemos a un litigio, ¿no? Pues mira, por cómo están sucediendo las cosas en el país, no me extrañaría que el día de mañana dijeran, ya no salimos, ¿no? Claro. No, y sabes que hace algunos años tuve la fortuna de ser electa o elegida como, digamos, una vocera de México. Ujú. Tuve que hacer una recolección, una investigación profunda de lo que pasaba en nuestro país y llegamos a la conclusión en un foro de que la tendencia internacional es que tengamos realmente auditores sin rostro. Todo Mm, es más bien electrónico. Ahora ya la tecnología le ha permitido a las autoridades tributarias alrededor del mundo economizar sus procesos, facilitarlos, hacerlos obviamente más ágiles a claro, través de las revisiones electrónicas. claro. Pero la idea es que ahora, digo, si de por sí es difícil tener enfrente al auditor y tratar de explicar una operación y que te crea, porque a veces es de, no, todos son evasores, y luego decir, oye, es que no sé ni quién está detrás de la cámara, porque Ujú. no le enciende, porque son auditores sin rostro. Esa es Claro, la tendencia, Josué. claro. Muy bien, Gio. A ver, ya para cerrar este punto y pasar a otro que Claro. quisiera preguntarte. Aquí en México optaron por esa medida para los comprobantes fiscales falsos. Tú nos decías que esto pasa aquí y en China y en Tikmontu, donde fuera, ¿no? No sé si en otros países consideran que esta sea la medida oportuna para, pues, atacar este problema de comprobantes fiscales falsos. No sé tú cómo lo ves. Pues mira, el tema de la corrupción es del que yo te hablaba, es un tema general. El tema de la facturación Ujú. es un deporte nacional mexicano Claro, que bien ha incidido y que han estado copiando algunos otros países en América Latina. Y no, yo no dudo que Italia y España en algún momento se les haya ocurrido hacer algo similar por planeación fiscal. Sin embargo, he de decirte que somos vergonzosamente el único país en el mundo que hacemos naming and shaming, que tenemos procedimientos sui generis y que ahora estamos viendo como mecanismo de combate a la evasión fiscal una prisión preventiva oficiosa. sí, Me, claro. me decían en un foro y yo la verdad es que me quedé un poquito, digamos, cuestionando esa aseveración. Los últimos que están preocupados realmente por este tipo de disposiciones normativas son los factureros. ¿Sabes a Claro. mí qué me preocupa? Pensando de manera muy maquiavélica, porque debemos pensar así, y desafortunadamente te vuelves hasta ese sentido maquiavélico, este tipo de, por ejemplo, visitas de verificación Ujú. que te van a llevar a prisión preventiva oficiosa, que nacen como un procedimiento administrativo, por llamarlo así, Sí. como parte de una instancia, te van a llevar a un tema penal de inmediato, de manera súbita, Ok. ¿no? Puede o no estar dirigido a factureros. Eso es lo que a mí me preocupa. Porque Mm, que esté dirigido a factureros, digo, yo no puedo hoy poner el dedo en la llaga, todo, qué bueno que los factureros van a tener su castigo. Tú sabes que hasta los PEP tienen una participación en eso, ¿no? claro, Y claro. claro que les va a afectar y claro que les va a impactar. Yo más bien te diría, ¿qué va a pasar con los EDOs? ¿Qué va a Ujú. pasar con los que no son EDOs, pero que alguien les puso el dedo? Esa es mi Mm, preocupación. ujú. Que la visita de verificación, que va a ser el origen para llevarte a una prisión preventiva oficiosa, esté dirigida a todos los contribuyentes. Realmente ese es mi Mm, miedo, ese es mi temor. ujú, Si, ujú. si tú me dirías, oye, ¿cuál es tu preocupación? Que esté dirigida a todos. Porque entonces Claro, cualquier cliente incumplido, cumplido, un cliente evasor, no evasor, un cliente que vas a encontrarte de todo, ¿no? sí, En materia claro. tributaria tú lo sabes, es así. Ujú. Bueno, pero entonces cualquiera puede ser sujeto a una vista de verificación y cualquiera puede ser sujeto de prisión preventiva oficiosa, la verdad es que sí.
bajo esta dinámica, con esta estructura que se pretende, pues obviamente, y que yo sé que no va a tener muchos cambios y que va a pasar tal como está, como tú sabes, pues bueno, pues entonces ese sería el adagio que yo te pudiera decir. Hay que preocuparnos porque ahora si haya más compliance, porque tengan más controles internos los contribuyentes, para que evitemos ese tipo de sanciones anticipadas que de ninguna manera van a combatir, hacen cada vez más grande la brecha entre el contribuyente y el Estado mexicano. Si en algunos años, por ahí en el 2016, se pugnaba porque ahora teníamos que lograr ser amigos, perdón por la expresión, pero era lo que se buscaba. Oye, a ver, yo quiero que el contribuyente cumpla, quiero incitarlo al cumplimiento voluntario, que porque si lo quiera. Yo me acuerdo que en esos años era yo tan soñadora que me inventé un principio llamado paz tributaria. De verdad, dice el principio de paz tributaria, que lo tengo en mi tesis doctoral. Justo lo que trataba era eso. A ver, es que vamos a tener la paz para poder ir y cumplir de manera voluntaria. Ajá, ¿a costa de qué? Con las facultades de gestión que está ejerciendo la autoridad, que más facultad de gestión se volvió en un mecanismo de amenaza. Oye, a ver, yo no creo que sea el mecanismo para ser amigo a una persona. O con regímenes baratos donde intentan que Claro. los informales se vuelvan formales y entonces contribuyan, y a lo mejor aparecería esta paz tributaria que tú dices. Exacto. No creo. No, y la verdad es que es letra muerta. O sea, yo cuando lo inventé y lo hice con ese fin. O sea, cuando yo inventé este principio de paz tributaria, yo decía, a ver, una posible solución es esto, ¿no? Que a mí me digas de entrada en qué ocupas el dinero que te voy a dar como contribuyente. Que a mí me asegures que yo pago impuestos, pero que está a mi lado también paga impuestos, ¿no? Y no es que yo sea envidiosa. Yo me acuerdo mucho tiempo estuve atacando a estos señores que tienen ingresos por OnlyFans, que ganan más de lo que tú y yo y todas las personas que estamos presentes ahorita, que ganamos en un mes, ellos lo ganan en una hora. O sea, a ver, ¿pagan impuestos? No. Porque antes OnlyFans no les hacía esta retención desde Irlanda, que ahora se hace, pero que bueno, obviamente vamos a ver si es cierto que se hace, ¿no? Y no está el nombre de quien está, digamos, explotando su imagen, sino otra persona. En ese intento de tener justicia y equidad tributaria, que es justo de lo que habla la Corte Interamericana o de lo que habla nuestra Corte cuando resolvió algunos asuntos relacionados con materia tributaria, bueno, pues obviamente estamos bien, ¿no? Estamos en el mismo camino. Claro. Yo diría eso, José. Muy bien, Yu. Igual, quisiera seguirte preguntando, pero este tema nos daría también para mucho. Ya sé. Quisiera pasar a otro tópico. Me gustaría primero, antes de hacerte la pregunta formal que quiero formularte, que nos platicaras, a grosso modo, o lo que tú quieras explayarte, lo del famoso plan BEPS. Pues, ¿por qué lo ponen? ¿Qué busca este plan? Y en particular, que nos platicaras de la acción 1 de BEPS, porque la voy a vincular con lo que te voy a preguntar. Entonces, si nos das un panorama así a grosso modo de lo que es BEPS y de la famosa acción 1, o de las acciones que tú quieras, pero me quiero concentrar en la 1 porque creo que ataca eso, salvo lo que tú me digas ahorita que te pregunto. Muy bien. La acción 1 de BEPS, evidentemente, aunada a las otras 14, están buscando combatir la evasión fiscal, pero fueron diseñadas para combatir sobre todo a las multinacionales. Okay. Países como México tomaron estas recomendaciones, incluso este propio plan de acción contra BEPS, creado por la OCDE y por el G20, lo hicieron suyo, y en el 2013 se genera la gran y más importante reforma fiscal, que trata de ir con la tecnología, ¿no? Con la revolución tecnológica que llaman muchos como García Novoa. Okay. Desafortunadamente a México no le alcanzaba para hacer una reforma de ese tamaño. De entrada no contaba con la capacidad tecnológica para poder, por ejemplo, controlar a través de un buzón tributario a todos los contribuyentes, para poder recibir la información que se genera a nivel internacional por las multinacionales. Pero lo que yo más critiqué en su momento, y lo leí en la exposición de motivos, y me enojaba una y otra vez, y me enojaba una y otra vez, a ver, ¿no estás entendiendo que la recomendación de la OCDE nacieron justamente para controlar a las multinacionales, no para controlar a los pequeños contribuyentes, no a los contribuyentes de a pie? ¿Qué es lo que buscaba la acción 1? Específicamente, afrontar los retos de la economía digital. Okay. La economía digital, que se podía ver en aquellos años como las famosas operaciones B2B, C2C, B2C, ¿no? En donde tenías digamos, el negocio, el business, teniendo una operación directamente con el consumidor. Y el consumidor con el consumidor, o el negocio con el negocio. ¿Quiénes tendrían que resultar implicadas en esta acción? Pues evidentemente las denominadas GAFA.
Google, Apple, Facebook y Amazon, ¿no? Ujú. Y después se sumó Microsoft. Pero la idea era que evidentemente a través de unos mecanismos que pudieran implementarse a nivel internacional por cada uno de los países, pues se generaran, digamos, soluciones posibles para afrontar los retos que esto implicaba. ¿Cuál era Ok. el principal reto? Determinar cuál debería ser el criterio de tributación. ¿A qué jurisdicción le tocaba aplicar su facultad impositiva si tenías a dos participantes desde una jurisdicción A y una Ujú. jurisdicción B teniendo ese tipo de operaciones? Claro. Evidentemente ese era el principal reto. Yo me acuerdo en el 2016, es algo que te voy a contar como anécdota, Ajá. que llegué a la OCDE y yo opiné, no, bueno, pues es que es muy fácil a través del rastreo de la IP. Si tú rastreas la IP es muy fácil determinar, que eso fue lo que se aventaron en México una puntada de esas en la iniciativa que tenemos para IEPS en función de la IP. Oye, yo no era millennial, yo no era de estas nuevas generaciones y no sabía que existía la suplantación de la IP. Ok. Bajo la suplantación de la IP, pues el reto no iba a ser afrontado, no era una solución, evidentemente. Y en el 2016 lo tuve que aprender, que ya lo debí saber antes. Ujú, Cuando a ujú. mí me lo dicen y lo entiendo, ok, entonces no es un mecanismo de solución. Y hoy por hoy lo tengo así, o sea, lo tengo muy claro. No podemos decir que la acción 1 de BEPS, que paradójicamente fue la 1 porque era el problema más importante a nivel mundial, no se resolvía. Llegamos al 17 con un instrumento multilateral que era el resultado de ejercer la acción 1 a la 14 con posibles soluciones, fueron ratificadas por los países a través de sus congresos, específicamente de los senados, depositadas en la OCDE. Nosotros nos tardamos 5 años en hacerlo, por cierto, pero eso no resolvió el tema de la economía digital, no resolvió la acción 1, tan es así que nace BEPS 2.0 y nacen los famosos Pilar 1 y Sí, Pilar 2. De eso sí, te sí, podría yo hablar de BEPS. sí, sí, sí. Qué interesante. Sí, también yo leí el otro día un artículo que decía, pareciera como que las acciones BEPS todavía se quedan cortas y por eso están implementando el famoso Pilar 1 y Pilar 2, pues para seguir contribuyendo a esto que está buscando todas las acciones BEPS, ¿no? Pero se me hace muy interesante porque creo que dejaste un punto muy, muy marcado y me gusta porque entonces no nos aplica a todos. Creo que no lo vemos muchos así, todos, ¿no? A todos, ¿no? Pero cuando tú dices las multinacionales, creo que ya excluyes un poquito a algunos que no deberían de encajar No deberían, cuando claro. muchos creemos que sería para todos, ¿no? O sea, es muy interesante. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando ponen las acciones BEPS, el instrumento multilateral, y ahora con Pilar 1 o Pilar 2, no sé si todavía vaya a ser suficiente para poder combatir lo que están buscando ellos, ¿no? Ya a lo mejor ya cuando esté bien implementado todo, pues ya a lo mejor ya sabremos si sí fue o no fue, ¿no? Pero se me hace a mí un tema muy difícil eso de Pilar 1 y Pilar 2. Yo he escuchado a otros compañeros que dicen, no, pues es que no sabemos cómo lo vamos a poder lograr, ¿no? Con este famoso impuesto al mínimo global. Mm. No sé, o sea, tú eres la experta en eso, pero ¿cómo lo ves tú? O sea, yo sé que te podría traer para otro día hablar de este famoso Pilar 1 y Pilar 2, pero a grosso modo me gustaría saber. Pues mira, entrada a decirte, la mecánica es tan compleja y si yo pudiera ser juzgadora desde el punto de vista de decir es justo o es injusto lo que se resolvió, los acuerdos generados al tenor de Pilar 1 y Pilar 2 en BEPS 2.0, yo te diría no son justos. Porque al final de Ujú. cuentas los países que menos tienen, que son los que tenían la esperanza de llevarse una rebanada del pastel, se van a llevar un milímetro del merengue. Así te lo Ok, represento, ¿no? O sea, ok. evidentemente van a tener mayor, digamos, valor o mayor beneficio aquellos que determinen que hay una creación de valor, la multinacional tiene presencia. Son muchos Ujú, criterios los que se tienen que aplicar de entrada para el impuesto mínimo global, ¿no? El 15% que se tiene previsto. ujú. Evidentemente, el desglosarte Pilar 1 y Pilar 2, como bien dices, implicaría un programa o dos para Sí, poder hablar claro. solo de estos temas. Pero lo importante que quiero decirte y que quiero enfatizar es México no ha cumplido con esos pilares y desde mi perspectiva no le interesa cumplir. Ok. Porque al cumplir, evidentemente va a tener encima una posible, digamos, afectación o un posible cuestionamiento en materia de TEMEC. Ujú. El primero y el más, digamos, enojado o preocupado
porque México cumpla como siempre lo hizo. Curiosamente, siempre fue el estudiante más aplicado, ¿eh? Con la OCDE, México era el que levantaba la mano, yo puedo, yo hago algo. Sí, ¿Por qué claro. con Pilar 1 y Pilar 2? Porque había intereses particulares que podrían de alguna manera, y no por ser directamente, digamos, impactantes, sí lo harían para que Estados Unidos asumiera una postura totalmente distinta a la que tiene respecto a TEMEC, por ejemplo. Claro, ¿No? claro. Es un tema bastante interesante, pero solo decirte, no creo que a México le interese cumplir con estas acciones. Claro que se ha curado en salud, se ha amarrado el dedo antes y ha dicho, a ver, tengo medidas unilaterales, una de ellas es que implementé dentro de la ley de renta y de la ley de IVA una regulación para plataformas digitales que no alcanzan el objetivo y ahora te explico por qué. Y por otro lado, pues ahora la famosa reforma a la ley de IEPS, ¿no? Sí, justo por eso te pregunto todo esto de Acción 1 de BEPS, porque están reformando o proponen reformar la ley del IEPS, ¿no? En donde creo que podríamos aterrizarlo. Es que, híjole, también hay tanto que hablar de eso. No creo que encaje en nuestro tema lo de la reforma a tabacos, que quieren aumentarlos, porque más que un fin para buscar disminuir el consumo de esto, yo más bien creo que es un fin recaudatorio, ¿no? Y no precisamente abarcaría lo que yo quiero preguntarte. Pero donde creo que podría encajar es que están reformando aumentar los juegos con sorteos, apuestas, de un 30 a un 50%, y los famosos videojuegos, le quieren poner un 8% de IEPS. Y lo que yo te quería preguntar de estos dos puntos en particular, sí habla de economía digital, por así decirlo. Lo que yo te quería preguntar es si estas reformas pues buscan también combatir o hacerle caso, obediencia a esa acción 1 de BEPS. Eso es como yo lo quería vincular. No sé tú qué pienses de eso, o si realmente nada más es un fin recaudatorio, lejos de seguir acatando las recomendaciones del plan BEPS. ¿Cómo Mira, lo ves? sinceramente cuando yo lo leí, tuve digamos, una disputa mental. ¿Cuál fue esa disputa mental? Pensar que la persona que lo propuso es muy brillante Ok. o es muy ignorante. Ve la proporción, o sea, es muy brillante porque está intentando justificar un fin que yo llamo más allá del extrafiscal. Okay. En algún momento hace O sea, poco, todavía existen esos fines fiscales extrafiscales. De hecho, mi tesis para maestría fue sobre extrafiscalidad. Yo recuerdo perfectamente los elementos característicos de la extrafiscalidad porque tenía que estudiarlos hace bastantísimos años, ¿no? Claro. Hoy en México yo puedo ver fines fiscales, fines extrafiscales, fines del bienestar fiscales y bienes fiscales. Porque lo digo yo, se tiene que hacer. Cuando yo me pregunto, ¿realmente intentan combatir el uso, el abuso, el aprovechamiento de los videojuegos? ¿Sabes cuántas personas, Josué, hoy están jugando? En este momento, mientras tú y yo platicamos, ¿están jugando? Sí, es increíble la estadística mundial. So, evidentemente, por eso te digo que fue muy brillante, ¿no? La idea de, quiero recaudar. No puedo por impuesto sobre la renta, porque eso me llevaría a decir que estoy saliéndome un poco los parámetros de las medidas o de los acuerdos internacionales para Pilar 1 y Pilar 2 para economía digital. No me puedo salir de eso, no me puedo salir del parámetro. Muy bien, vete por IEPS. Por eso te digo que es muy brillante. No puedes tocar impuesto sobre la renta, pero te puedes ir por IEPS. Toda la tributación internacional, toda, nace evidentemente, de una necesidad de resolver o de prevenir problemas de doble tributación. Claro. Somos tan brillantes y las multinacionales fueron tan brillantes que el problema de doble tributación muy aceleradamente se convirtió en un problema de doble no tributación. Y entonces de pagar probablemente en 2 países, te convertiste en pagar en ningún país, ¿no? Esa fue la problemática. Pero hoy tenemos una particularidad. Hablamos ya de un tercer elemento que es la economía digital. ¿A quién le cobro y cómo le cobro? Pues está bien fácil, dijo el legislador mexicano. Por eso te digo que es brillante su idea. Vamos a hacerlo vía impuesto indirecto. La tributación, la regulación a través del modelo convenio de la OCDE y años más tarde, por ahí del 1963, de 4 años más tarde, la regulación a través del modelo convenio de la ONU, pues iban directamente enfocados y tienen como impuestos comprendidos impuestos directos, o sea, impuestos sobre la renta. El impuesto IEPS, como tú bien sabes, es un impuesto indirecto. Entonces, de entrada, cuando a mí me preguntan, oye, ¿estamos cumpliendo con la acción 1 a través de esta implementación? Mi respuesta es no.
porque no puedes confundir un impuesto directo con un impuesto indirecto. Claro. El impuesto sobre la renta, que es del que versa toda la tributación internacional, del que versa Pilar 1 y Pilar 2, pues no está ni siquiera siendo tocado más que por los capítulos que no fueron de alguna manera, digamos, alineados a las recomendaciones de la OCDE o a los acuerdos más bien de Pilar 1 y Pilar 2 al tenor de BEPS. No fue así. Entonces, claro que fue brillante la idea, y quiero pensar que es porque el legislador fue brillante, o porque era tal su ignorancia que dijo, no lo puedo meter en IVA, no lo puedo meter en renta, mételo en IEPS. Claro. Ah, caray. Claro, ¿Y sabes cuánto va a recaudar? Porque además, algo muy chistoso que a mí me causa mucha gracia, lo dijo en algún momento Domingo, es que, a ver, ¿quién va a medir la violencia? En otros años tú veías los videojuegos, estaban clasificados, ¿no? Y entonces veías, decía Domingo, es que la princesita que está haciendo, pues de alguna manera, no sé, enclaustrada por un dragoncito, pues claro que está teniendo violencia, ¿no? No, es que debe verse la sangre para que sea violento. A ver, ¿quién mide eso? Sí, claro. Y en todos los videojuegos hay sangre, en todos los videojuegos hay violencia. Claro que van a recaudar. Si el objetivo es recaudar, lo logran. Oye, ahorita que dices esto, yo conozco hay otro juego de fútbol, ¿no? El famoso. Tú dirías, pues ahí no hay violencia, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que terminan de jugar, les dieron una goleada y se ponen tan violentos que tú dices, a ver, eso entra, eso claro, pagaría el famoso Jepson, de hecho, lo que da lugar a una expulsión, a una tarjeta roja, es violencia. Claro. Al final del día, ¿no? Y en los juegos estos de la, ¿cómo se llama esta liga? De la Champions League. A nivel, que además estás tú en México y el otro está en Barcelona y estás jugando y hablando con él. Sí, que ahora la tecnología ha avanzado tanto y ahí tú te preguntas, ¿cómo le vas a hacer México? Hay tanta, digamos, evolución mental derivada de la tecnología que no dudes que ahora los muchachitos que juegan tanto videojuegos, que además viven de eso, porque muchos de ellos ganan por vivir de eso, bueno, pues ahora se inventen con sus propios mecanismos, no necesitas ser un hacker tan evolucionado, suplantar la IP. Sí, claro. Es con lo que no contó el legislador mexicano. Sí. Pero claro que va a pasar. Sí, claro. Qué interesante, pero sí, ¿no? O sea, todavía te dijeron, vamos a definir qué se entiende por violencia. Exacto. En el artículo, no sé si el 3 del IEPS. La sangre y no sé qué. O sea, qué tremendo, ¿eh? A ver, algo que nos cuestionamos mucho, Gio, son normalmente, por ejemplo, en estos juegos con apuestas, que son casinos en línea, si así lo quieres ver. Ok, ya implementaron el IEPS. Me encantó lo que dijiste porque tienes razón, o sea, es un indirecto al que están atacando y creo que sí se desvincularía de esa acción 1 de BEPS, que me gustó que me lo aclararas. A ver, en estos casinos en línea, ¿no? Mucha gente dice, ok, son residentes en el extranjero, para efectos tributarios mexicanos, son residentes en el extranjero sin establecimiento permanente, ¿sabes? Entonces, dice, pues ¿cómo le van a hacer, no? ¿Cómo lo van a recaudar? Porque pues al final ellos ni siquiera están aquí, ¿no? Yo podría entender que en renta, por ejemplo, en el título quinto hay todo ese título para regular a los que obtienen ingresos de fuente de riqueza en México, ¿no? Claro. Pero en este caso, ¿cómo le podrían hacer para poder cobrar ese IEPS a esas, o que estas personas pues que paguen ese IEPS si son residentes en el extranjero sin establecimiento permanente, por ejemplo? Hace un rato te decía yo que cuando hablábamos del nexo, el nexo causal, la tributación internacional, durante muchos años nos hemos regido por el principio de residencia fiscal versus el de fuente de riqueza, claro, ¿no? Entonces, a ver, habrá países que estén, y muchos tienen este mito, y que quiero aclarártelo también, que los países de la ONU defienden de manera férrea el principio de la fuente, ¿no? Mientras que los países de la OCDE defienden el principio de la residencia. Si tú te pones a analizar o a reflexionar el modelo convenio de la OCDE, hay muchos parámetros que sí tienden a defender el principio de residencia, pero muchos otros parámetros que tienden a defender el principio de la fuente. Claro. Durante la evolución que se tuvo, durante las aportaciones, comentarios, discusiones, para poder resolver el problema del nexo en materia de economía digital, pues se decía, vamos a regresar a la involución, por llamarlo así, de ver y dictar todo sobre el principio de la fuente. A ver, nuestra propia normativa mexicana habla de que fuente de riqueza mexicana, o sea, este principio de la fuente. Claro. Pero México no se lo inventó, el legislador no se quedó obsoleto. Está así en el modelo convenio en la OCDE. Por lo tanto, el nexo para todas las operaciones que no sean economía digital puede ser residencia fiscal
o principio de fuente de riqueza. Sin embargo, para economía digital se ha resuelto que sea el de creación de valor. Entonces, si tú determinas dónde está la creación de valor, si el nexo que se determinó para este tipo de operaciones es donde está la creación de valor, ahí es donde se tiene que tributar. Por eso te decía, por un lado tengo en la mente que es una mente muy brillante o muy ignorante para decir, ¿y ahora cómo demuestro la creación de valor para el caso de los casinos? ¿Cómo la demuestro? Porque a mí me encanta que lo hayan regulado para efectos de combatir el lavado de dinero cuando es el casino presencial. Claro. Porque tú sabes que es una buena oportunidad, sí, ¿no? Para lavarlo. Pero cuando lo haces a nivel digital, claro que ya surgen cuestionamientos que debemos de aclarar. ¿Cómo vas a determinar la creación de valor? Ah, no, pues es que a mí me consta porque quien lo pagó fue un mexicano. Ese es el tema. Sí, si claro. Logran, como tú bien dices, hacerlo por fuente de riqueza, tendríamos la problemática de que se podría defender el residente en otra jurisdicción respecto del nexo que genera la facultad impositiva. Sí, claro. Qué interesante, Yu. Fíjate que el enemigo de este programa siempre es el tiempo. Ya sé, Josué. Y el tiempo me está ganando. Pero quisiera finalizar con algunas cosas que me gustaría conocer tu opinión, porque pues reforman la ley, bueno, van a reformar la ley del IEPS, yo creo que va a pasar, y también el código, ¿no? En el código han metido muchas medidas para combatir a estos famosos evasores que hacen operaciones simuladas, en donde pues ahora incorporan pues nuevas causales de restricción de certificados de sello digital. Luego también pues ya aclaran, intentan más aclarar lo del tema de comprobantes fiscales falsos y todo esto, ¿no? Todas estas medidas que han usado para combatir este tipo de prácticas. Pero yo he visto que tenemos otras medidas, y aquí es donde yo quisiera que tú me platicaras, que considero las han implementado también para atacar ciertos temas. Por ejemplo, metieron lo de beneficiario controlador en acción, no recuerdo la acción, pero también en una de las acciones BEPS. Metieron lo de razón de negocios, igual, ¿no? Como recomendaciones. Metieron lo de los esquemas reportables, la revelación de esquemas reportables. En adelante. Exacto. Entonces, no sé, o a lo mejor estoy confundido, pero bueno, ya tú me dirás. Si estas medidas también no han sido suficientes como para que nosotros podamos terminar el problema que existe de simulación, ¿sabes? ¿Te acuerdas que yo te decía hace unos minutos, cuando empezábamos el programa recién? El tema es que México no le alcanzaba. No alcanzaba para tener el control que buscó, y que la verdad es que si vemos la reforma de 2014, vigente a partir de 2014, fue muy ambiciosa. Sí, claro. Cada una de las reformas que se han venido generando al tenor de esos temas, pues obviamente siguen siendo ambiciosas. Vemos, y yo lo veo así, seguramente tú también, una tendencia muy fuerte de elevar una infracción administrativa a un delito fiscal. Sí, claro. Lo cual es bastante preocupante. Cada vez que yo imparto una cátedra de esa materia, siempre le digo a los alumnos, no te voy a distinguir entre infracción y delito por puridad de conceptos de entrada, porque cuando tú te vas con la autoridad tributaria, una infracción administrativa te puede llevar a un delito fiscal. Con estas reformas que se proponen al código y que también, como tú, pienso que van a pasar tal como están, evidentemente la tendencia es llevarte el asunto a materia penal. ¿Esto qué nos da como resultado? La respuesta a la pregunta que tú me formulas. ¿Han sido suficientes o insuficientes las medidas? Han sido insuficientes. De entrada, yo no conozco hasta este momento una auditoría iniciada en contra de un asesor fiscal, y qué bueno, lo aplaudo por parte de la autoridad tributaria, y porque la Corte todavía sigue sin resolver sus asuntos, los tiene, los atrajo y no ha resuelto, en tratándose de una auditoría con un objeto indeterminado. Para un asesor fiscal, ¿qué te van a auditar? Ah, es que sobre esquema reportable. Si no reportas el esquema, entonces voy a sancionarte. A ver, yo no he conocido un asunto, insisto, está bien. Es una medida que nació muerta, desde mi perspectiva. Ningún asesor fiscal va a entregar a sus clientes. Oye, pero es que hay esquemas reportables. Sí, estás obligado a reportar y está bien, y mi cliente lo tiene. Pero de eso a que yo me autoincrimine, porque esa era la idea desde el principio, bueno, hay un abismo fundamental. Ahora, cuando hablamos de beneficiario controlador, qué fácil la tienen cuando la implementan en la ley antilavado, ¿no? A ver, si el objetivo es realmente identificar quién se está beneficiando, cuando tú llegas a materia penal que nace de un asunto tributario, claro que te pueden aplicar un criterio de oportunidad, por supuesto que lo pueden hacer, pero tú dime, en la cultura mexicana, ¿qué chofer, qué jardinero, qué mucama, qué ayudante, qué secretaria va a entregar a su jefe? Entonces,
tampoco es que sea una medida tan eficiente, Sí, ¿sabes? claro. Yo sé de un asunto de un contador al que íbamos a ayudar para que aplicara que tenga oportunidad, y cuando llegamos tarde, dijo el contador. No, ya dije que sí fui yo. ¿Por? Ya te imaginarás qué Sí, pasó sí, sí, entre sí. la llegada nuestra y el que el señor hubiera tomado una decisión. O sea, realmente no ha sido suficiente, ha sido inacabado, y lo que están buscando es amedrentar, ¿sí? Y por supuesto, tener el camino libre para llevar todos los asuntos a materia penal. Y tenemos que Sí, estar claro. preparados para eso, porque eso es lo preocupante. Justo es lo preocupante. Más allá de que haya una cancelación de un sello digital, de un certificado de sello digital, que por supuesto es muerte súbita. O sea, Ujú. es muerte inmediata, de entrada. O no, es que es temporal. Sí, si no lo logras, es definitiva y ya me morí como empresa. Ujú. ¿Qué hago mientras no puedo cobrar? Porque no te voy a poder cobrar si no te emito una factura. Y menos ahora con los modelos de los aplicativos, en donde la autoridad está cruzando hasta la forma de pago. Si es pues, si es PP, ¿cómo lo PPD. hiciste? ¿No? Ujú, PPD. ujú. O sea, realmente ese es el punto. Por eso es que considero que sí, ese tipo de medidas para llevar a tendencia penal o a un tema penal quiere decir que demuestran que no han sido eficaces para recaudar, o que siendo eficaces medianamente no han sido suficientes para poder recaudar lo que quieren, para cumplir las metas que se han implementado. Sí, claro. Ujú. Fíjate que hay muchos que, ahorita que decías de los esquemas reportables, dicen, pues no lo informo, pues a ver, que me encuentre. ¿Cómo vas a ver que configuré un esquema Claro, que era reportable para efectos del código, ¿no? así O es. sea, está muy interesante. Yo, lamentablemente, he llegado al final del programa, pero no quisiera despedirlo sin antes hacerte la última pregunta. Adelante. Eh, ¿Cuáles serían tus recomendaciones finales? A lo mejor algo que yo no te haya dicho o no te haya preguntado y que tú consideres necesario mencionarlo para quienes nos escuchan, algo en materia nacional, internacional, lo que tú quieras, no sé qué nos podrías decir al respecto. Lo que te decía hace un ratito, la verdad es que el que hace litigio no deje de hacer litigio. El que quiera incursionar en temas de mediación, recuerde que tiene esa habilidad, no tenga miedo y lo haga. El que hoy es el contador, el que es el contralor, el que hoy está recibiendo asuntos para atendernos en facultad de gestión y de comprobación, que esté muy atento, que Claro. no quite el dedo al renglón, que todo deberíamos hacerlo de manera multidisciplinaria. Si yo no tengo la capacidad, si puedo tener un error, si en esta facultad de gestión puedo entregar a mi contribuyente, bueno, ¿por qué no? Mejor pregunto, me asesoro y digo Ujú. en ese sentido. Yo siempre he partido de que tu cliente tiene que hablarte con la verdad y de que tú tienes que hablar con la verdad a la autoridad tributaria. Claro. Eso te permite hacer una mediación mucho más transparente y mucho más rápida. Si vamos a optar por ese camino adelante, y por favor no olvidemos el compliance. Sí, claro. Porque cualquiera que hoy hace planeación fiscal y que son muchos todavía, los apátridas o apatriotas o traidores de la patria, como le quieran llamar, son muchos. Si pusiéramos una estadística, 9 de cada 10 contribuyentes hacen planeación fiscal. Ok. No puede haber planeación fiscal si no hay compliance fiscal. Si tú no Ujú, conoces el nivel de cumplimiento que tienes, no te atrevas a hacer planeación fiscal. Primero ujú. estudiale resolución mencional fiscal, reglamentos, leyes, disposiciones normativas, todo lo que tenga que ver con tu materia, con tu tema, código civil, todo aplica. Entonces hay que estudiar un poquito más. Yo diría eso, con eso cierro, Josué. Muy bien, Yu. Pues mira, te agradezco mucho que hayas venido aquí, hasta que por fin se nos hizo. Disfruté mucho tu entrevista, creo que ya te tenía en la mira desde hace mucho tiempo porque sé de quién eres, sé todo el conocimiento que tienes y me da muchísimo gusto que te hayas dado la oportunidad de poder estar aquí. Ojalá no sea la última vez, Claro, ojalá vuelvas a acompañarnos para volver a hablar de temas muy interesantes y sobre todo que quisiera preguntarte muchísimas cosas más en estos temas de Pilar 1, Pilar 2 de BEPS o cualquier acción BEPS. O claro, sea, claro. creo que tú serías la persona indicada para podernos platicar de esto. Ojalá que se nos vuelva a repetir y te admiro mucho, Yu. Muchas Creo gracias. creo que agradezco también mucho haberte conocido. Y ya para despedir el programa, te voy a entregar un pequeño reconocimiento. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a tu apoyo, a tu consideración, y sobre todo a tu paciencia. Déjame te lo ¿Me leo. levanto? Sí, Sí. porfa. Se otorga el presente reconocimiento a la doctora Giovanni Ramírez Amayo por su distinguida participación en el programa El Arte del Derecho Fiscal, Ciudad de México, octubre 2025. Yu. Muchísimas gracias. Qué Gracias a bonito ti. esta, no lo esperaba. No, Muchas gracias de gracias verdad. a ti, Yu. Gracias. Y nos vemos en una próxima emisión, amigos. No se olviden de compartir la página para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias.